Bueno, buenos días. Estamos en Unidad Hispanista y también este programa es emitido por el medio Informa Radio, donde, ya saben, los sábados a las 12 del mediodía emito todos los sábados que Dios me permite. Hoy tenemos a un entrevistado que su oficio es entrevistador, pero en este caso le toca ser entrevistado y yo le agradezco que se haya prestado a que un servidor que es bastante más humilde en estas tareas periodísticas que él, que tiene una profesión larga y bien nutrida en realizaciones, pues sabe hacerlo bastante mejor que yo. Bueno, se trata de Javier Navascués, es periodista de Infocatólica, subdirector del Correo de España, bueno, que lo fue, porque ya ese medio pues ha pasado a otras manos, si no me equivoco. O Bueno, estoy sigo mal. siendo subdirector de lo que es NTV, ¿no? De lo que es NTV ahora, pues sigo siendo ahí subdirector, o sea, seguimos en el medio. Ha cambiado de nombre, pero bueno, sigue más o menos pues intentando con el mismo espíritu, ¿no? En la medida que se puede. Pues te agradezco la corrección, porque eso no lo sabía yo y me alegro de que sea así. Luego, redactor de Somatens, presentador de Agnus Dei, producciones. En fin, un hombre muy bregado en el periodismo, pero específicamente en el periodismo católico. Es una persona extraordinariamente metida en la harina católica y bueno, muy conocedor de ese mundo, porque pues él está muy ligado a Infocatólica en concreto, como he dicho antes. Bueno, antes que nada, buenos días, que no te he saludado Buenos personalmente. días, Ernesto, y felicidades por la cabecera. Me ha gustado mucho el tema de Unión Hispanista con las estaciones de Vivaldi, ¿no? Sonando de fondo, ¿no? Yo creo que es un buen maridaje. Sí, bien, pues es que Unidad Hispanista precisamente concibe el hispanismo desde de una óptica católica. Si no fuera por el catolicismo, la unidad de la hispanidad, el hecho fenomenológico histórico de la hispanidad no se hubiera producido. Así lo pienso yo, no sé si opinas tú de la misma manera. Lo dice Sánchez Albornoz, tenía otra óptica distinta, pero vamos, también va un poco ligado en esa orientación, pero no, sobre todo Ramiro de Maeztu, ¿verdad? Sí, lógicamente pienso así, ¿no? Hispanidad es sinónimo de catolicidad, ¿no? De cristiandad, ¿no? Es curioso que hay autores, no voy a decir nombres, que defienden la idea de hispanidad, pero sin embargo ellos mismos no son católicos, ¿no? Digo, ¿cómo puede estar convencido de que España fue grande? Cuando fue católica están muy convencidos y hacen buenos libros que son bestsellers sobre esto, pero luego ellos mismos no son católicos, ¿no? Entonces hay algo ahí que no me cuadra, ¿no? Si yo estoy convencido de la verdad, del bien, pues yo quiero vivir en consecuencia estas ideas, ¿no? Y esto es un misterio porque entra en juego la fe, ¿no? Entonces la fe es algo que no se puede imponer, hay que proponerla. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Para que el que quiera entender, yo pienso que el verdadero patriota español debe ser católico, ¿no? Hay gente muy patriota que dicen, bueno, yo respeto la religión, tal. Bueno, pues hay que respetar esto en el sentido de que hay que rezar para que se conviertan, ¿no? Para que abracen la fe, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una figura como Pío Moa, ¿no? Que desde su conversión, ¿no? Desde ser grapo a ser patriota, incluso por defensor del régimen de Franco. Y bueno, si él tuviese fe, ¿no? Pues sería como una maravilla, ¿no? Por ejemplo, poder decir, bueno, don Pío Moa es católico, yo creo que sería un católico a marcha martillo, ¿no? Pero bueno, esto es un misterio, ¿no? Hay gente muy, muy brillante en el mundo de la cultura, pensemos en Roca Barea, en mucha gente, pues que no son católicos, no creen, ¿no? Entonces esto lo dejamos en el misterio, pero en cualquier caso, lo digo de buen rollo, ¿no? Como se suele decir ahora, pues hay que invitar a la conversión, ¿no? Nosotros, si estamos convencidos de la verdad, nuestra misión es llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Empezando por los españoles. Así es. Bueno, ya que has citado esta cuestión, esta situación de autores renombrados, pues quería recordar a Gustavo Bueno, por ejemplo. Gustavo Sí, Bueno por supuesto, ¿no? En la línea de Gustavo Bueno, ese gran intelectual que tenía mucha lucidez en muchas cosas. Ahora he entrevistado a Paloma de Fortunata y Jacinta, ¿no? De este canal tan bueno de YouTube.
Y bueno, hablé con ella, muy interesante, ella defendía pues eso, incluso pues la doctrina de Santo Tomás, ¿no? El tomismo, la grandeza de España católica, pero bueno, ellos pues por motivos personales, por lo que sea, ya me dijeron, ¿no? A veces quizás un desengaño, un desencuentro con el tema religioso, pues bueno, hace que no creas, que te alejes de la fe. Esto ya te digo, es un tema que, por supuesto, no se puede imponer, hay que respetar, pero si estamos convencidos, ¿no? de que Dios se encarnó en Jesucristo, de que fundó la Iglesia y que Él nos va a juzgar, pues tenemos que hacer lo posible por transmitir estas ideas, ¿no? Y esto no es ideología, ¿no? O sea, ideología se define como una falsa filosofía. Esto es la verdadera filosofía, ¿no? La palabra eterna encarnada, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Luchando para evangelizar y para españolizar, diría yo, ¿no? Y a hispanizar también, ¿no? De hecho, mi conversión no fue hace mucho y devino de la observación de que el mundo iba de culo, como se suele decir en expresión popular, y que de alguna forma, pues eso es debido a una maldad intrínseca que ha llegado por la paganización, ¿no? No sé si coincides tú lo mismo en mi apreciación. Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que a ti te conocí incluso pues sin ser creyente, ¿no? No sé, por eso te preguntaba ahora, te he aclarado, ¿no? Mi catolicidad y bueno, me alegro mucho de tu conversión y es así. El mundo está como está porque Dios no está presente en la sociedad, ¿no? Una sociedad perfecta sería aquella que los hombres luchasen por ser más virtuosos, por cumplir los mandamientos, por agradar a Dios, ¿no? Si en una sociedad se respeta la vida, se respeta el padre y madre, no se roba, no se miente, no se cae en temas de lujuria, no se engaña, pues sería una sociedad perfecta, ¿no? Con ciudadanos honrados, donde pues luchemos todos por el bien común. Pero bueno, esto realmente por el pecado original y porque también los hijos de las tinieblas son más astutos, pues no está, ¿no? Se da todo lo contrario. El mundo está lleno de maldad. Ahora, he entrevistado hace poco a Eduardo Verástegui, con su gran éxito Sound of Freedom, que denuncia pues estas lacras de la prostitución infantil, todo eso, bueno, y luego, pero no solo los prostituyen a los niños, sino luego ya una vez ya no sirven, los venden para tráfico de órganos. O sea, es como aquí, como decir, del cerdo se aprovecha todo, pues aquí con un ser humano igual es algo satánico, como dices, ¿no? Eso no es muy preternatural, ¿no? Ese grado de maldad, ¿no? Y eso se da, ¿eh? No nos engañemos. Ayer, por ejemplo, yo iba a una capilla a rezar en Campos Elíseos de Barcelona y vino una persona que entró a pedir, por favor, nos da algo, no sé qué, y luego cuando le dijimos que no, o que no hiciese ruido, luego empezó como una voz a dar un alarido como preternatural, ¿no? Hay mucha gente, no voy a decir poseída, que a lo mejor no lo estaba, pero sí que... Y luego también a la salida estaba, me fui por otra calle para evitarlo y en el Paseo de Gracia justamente había otra persona pidiendo limosna y dando como unos alaridos, ¡dadme ayuda! ¡Dadme ayuda! Una voz totalmente... Entonces me puse ahí a rezar el rosario y se acalmó un poco, pero era... O sea, hay mucha gente hoy en día por la calle que va hablando sola, que va gritando. Muchas veces son enfermedades mentales. No hay que decir que todo sea posesión, pero bueno, los exorcistas dicen que hay muchos casos hoy en día, cada vez más. O sea, eso sí que habría que discernir, Por eso no hay que ser superficial, decir, este está poseso, este no. Tiene que ver un especialista, hay unas pruebas, unos indicios, ¿no? Sobre todo el rechazo a lo religioso, ¿no? Cuando echas agua bendita, pero también hay mucho farsante, ¿no? Me acuerdo que una vez un sacerdote, para probar a un poseso, si estaba poseso o no, le echó agua normal, diciendo que era bendita, y el supuesto farsante dice, sí, dice, venga, hombre, que no es agua bendita, ¿no? Entonces, a veces también hay mucho fraude, pero también es cierto que el demonio está presente en muchas almas y cada vez más, ¿no? Porque hay más pecado, ahí se abren puertas al mundo preternatural, está la Ouija, está pues mucha gente pues que se consagra a Satanás, están estas religiones orientales, ¿no? Que está metido pues mucho el demonio también, ¿no? Entonces está muy presente en el mundo por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, nunca ha habido tantos medios para pecar como ahora, ¿no? Para hacer el mal, ¿no? No digamos nada la inteligencia artificial, ¿no? Las aberraciones que se pueden hacer con eso, suponiendo que sean los robots los que controlen todo, ¿no? O sea, imagínate, es como este mito de Frankenstein, ¿no? El hombre ya juega a ser Dios, ya te quieren hacer, pues, ya sean las máquinas, es un mundo totalmente deshumanizado, ¿no? Y bueno, partiendo de esa base, pues, ya digo, como hay más medios para pecar, hay más variedad de cosas, el pecado está en fácil acceso, ¿no? Niños de 7 años, pues, dándole un botón ya acceden a toda la pornografía del mundo, o sea, no es como antes, ¿no? Que para ver una película prohibida tenían que irse a Francia o era todo como más a escondidas. Sí, había pecado, pero había que, o sea, era una cosa como más excepcional, ¿no? O sea, o la mujer que no llegaba virgen al matrimonio era señalada en el pueblo, decir, mira, esta chica, tal. Hoy en día
casi pasa al revés, ¿no? Es señalada la mujer que llega virgen al matrimonio, ¿no? Es decir, mira, esta vive en castidad, ¿no? Que antigua, ¿no? Cuando el pecado es algo habitual. ¿Tiene posibilidad de restauración, corrección bueno, pues vamos a decir curación, porque casi es una curación, promoviendo la fe que tan débil está, tan deteriorada en esta sociedad? Pero yo diría que promover la fe se queda corto. Hay que promover la fe, por supuesto, pero hay que vivir en santidad, ¿no? O sea, no es convincente el mensaje católico si no vivimos lo que decimos, ¿no? No se trata tanto de evangelizar con las palabras, sino antes dar ejemplo con nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso los santos convencidos, los católicos convencidos, que han sido los santos, pues arrastran tanto, ¿no? No se trata tanto de evangelizar, defender las buenas costumbres, promover los actos católicos, que está muy bien, las procesiones, pero si detrás de eso no hay una vivencia auténtica, no hay una recta intención, ¿no? Un celo de agradar a Dios, pues eso pues no da mucho fruto. O sea, por eso lo importante es lo interior, ¿no? El alma de todo apostolado, que es un clásico de la espiritualidad, es la oración. Entonces, en ese sentido, humanamente no hay solución porque este sistema democrático, pues una constitución, ¿no? Que no tiene a Dios, donde permite abortos, eutanasias, uniones contra natura, pues este sistema no tiene mucha solución, por mucho que cambien las leyes electorales, por mucho que cambien la Constitución, ya es intrínsecamente perverso, ¿no? Porque no se respetan los derechos de Dios, no es una democracia orgánica, no tiene solución humanamente hablando, aunque haya partidos que lo combatan o que se opongan al sistema, se opongan a todas las aberraciones, pero creo que la solución está fuera del sistema, ¿no? En el sentido de que humanamente no, es imposible. Ellos han tomado todo, ¿no? Han tomado las instituciones, han tomado el control cultural, el control el poder, el dinero, todo. Tienen el dominio. O sea, yo creo que humanamente está la batalla perdida, pero sí que está el componente sobrenatural, ¿no? Si Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar la historia, puede hacer que caigan imperios poderosos, ¿no? Y que triunfe la verdad, ¿no? Pensemos en David y Goliat, ¿no? ¿Quién sería el David hoy en día en el mundo moderno? Quizás a lo mejor los que intentamos luchar por defender la cristiandad y Goliat es ese mundo tremendo, grande, poderoso, pero que está contra Dios, ¿no? Entonces es esa lucha. Entonces, bueno, nunca se sabe. También hay purificaciones en la historia, puede haber, pues, por eso es importante conservarse en fidelidad ahora, ¿no? Quizás la historia dirá, ¿no? Que a lo mejor a principios del siglo XX estaba todo fatal y había unos hombres fieles que rezaban, que defendían la verdad y, bueno, nunca se sabe, ¿no? Entonces, por eso es bueno el intentar, yo creo que sobre todo en lo que podemos cambiar, que es empezando por nosotros mismos, ¿no? Intentar, para que haya cristiandad, tiene que haber cristiandad en nuestro hogar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una imagen de la Virgen detrás, rezar el rosario en casa, el poder bendecir la mesa, esos son detalles para que empiece a haber cristiandad en nuestra casa, ¿no? Porque no podemos predicar que se haga eso si nosotros no lo hacemos, ¿no? El ejemplo convence, ¿no? Entonces, empezando por nuestra casa, nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra ciudad, influir luego también a nivel nacional en España, a nivel de Hispanoamérica y luego no solo en el habla hispana, que es muy grande, somos como la mitad bueno, no la mitad exactamente, ¿no? Lo digo una manera de hablar, ¿no? Somos la mitad del planeta que habla en español, bueno, un continente entero, ¿no? Que a lo mejor en proporcionalmente será la cuarta parte o lo que sea, pero llevarlo a todo el mundo, ¿no? O sea, que a todas las culturas, pues que reconozcan a Cristo, ¿no? El Evangelio es para ir al mundo entero, ¿no? No solo la hispanidad es importante porque es un continente que habla español, que piensa en católico y, bueno, o debería hacerlo, ¿no? Sino aspirar, el católico significa universal, entonces tenemos que llevar este mensaje de cristiandad al mundo entero. No llegamos un poco tarde en el sentido de que hemos perdido décadas en esta modificación cognitiva planificada y diseñada desde los años 60 más o menos, a partir del Club de Roma, en fin, todo ese proceso que se ha seguido teledirigido por el mundo protestante, anglo-protestante, no ha calado ya demasiado hondo en nuestras sociedades para revertir esa situación. Bueno, para Dios
No hay tiempo, ¿no? Dios está fuera del tiempo, ¿no? 100 años para Dios es un segundo, una milésima, ¿no? Parece que llegamos tarde, llegamos 100 años tarde o 60 años tarde, pero eso no es nada, eso es una milésima en la eternidad, ¿no? Que son comparados con billones de años, ¿no? Y además que Dios también lo ha permitido por algo, porque no ha habido gente fiel. Entonces también pensemos la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese pueblo fiel al Señor, que era bendecido, luego pues se volvían con los ídolos, luego los castigaba, luego había penitencia, volvían a Dios. Es un proceso, ¿no? De vuelta a Dios, espalda a Dios. Y bueno, ahora nos ha tocado vivir sin esa fase de posconciliar, de la posmodernidad también. Y bueno, sí que más que llegar tarde es que son los signos de los tiempos, ¿no? No sé si nosotros veremos el cambio, ¿no? El cambio donde, pues, en cierta manera se está viendo, ¿no? Por ejemplo, en los seminarios que antes eran focos de modernismo, hoy en día los seminaristas que hay ahora, pues les gusta más la sotana, les gusta más la misa tradicional, la doctrina de siempre. O sea, hoy la gente joven hay un gusto por lo tradicional, ¿no? Estos padres a lo mejor que empezaron con las guitarras, todo eso, pues ya está quedando como desfasado, ¿no? No da fruto, ¿no? Entonces yo creo que también hay en la curva de la historia, pues hay diferentes movimientos. También va a llegar un momento que con tanta serie de aberraciones, tanto sexo, tal, la gente se sature y haya una vuelta por los valores, ¿no? Por volver a la virtud, a la castidad. Por cierto, voy a aprovechar para hacer la primera cuña. Nosotros en Agnus Dei Pro estamos haciendo un documental sobre la castidad. Es un tema que no está de moda porque hoy en día pues todo invita al pecado, no hay más que ver las modas, las series de televisión, todo en general, pero nosotros pues vamos contracorriente, ¿no? Y defendemos pues la pureza de costumbres, la castidad en el vestir, en el obrar, entonces vivir en pureza, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Sin pureza, sin castidad no se puede agradar a Dios, ¿no? O sea, uno que sea una persona que sea muy espiritual y rece mucho, pero si es lujurioso y tiene una vida desordenada, pues eso ya no te lo crees, ya es todo mentira, ¿no? En cierta manera, ¿no? Tenemos que, no solo la castidad, ¿no? Porque también la pureza de corazón está también, ¿no? O sea, vivir en gracia, pues en realidad, pues no pecar mortalmente, pero desgraciadamente los pecados de impureza son los que más atrapan al hombre de hoy, ¿no? La Virgen en Fátima, de hecho, dijo que la mayoría de personas que se condenan es por pecados de impureza, ¿no? Los pecados de la carne. No lo digo yo, eso está en el mensaje de Fátima, entonces, bueno, hay que tomárselo en serio, ¿no? Luchar, ¿no? Porque podemos tener caídas, hoy todo invita a pecar, pero luchar por mantenernos siempre en gracia de Dios y defender la pureza de costumbres y tener los ojos limpios, ¿no? Pensar que el sexo es un medio que Dios nos ha dado para la procreación dentro del matrimonio, en el justo orden, y fuera de ese fin que Dios ha querido, pues ya, si te olvidas del fin y te quedas en el medio, ¿no? Haces en realidad, dices, vale, quiero sexo, disfrutar, pero no quiero el fin, que es la procreación, no. Pues entonces ya es una cosa desordenada, ¿no? Que desagrada mucho a Dios, ¿no? Y hay pecados que, entonces en este sentido, tenemos que recuperar la familia y las buenas costumbres en la sociedad, ¿no? Que se valore más la virtud. No tanto valores, que están muy bien los valores, sino la virtud, ¿no? Virtud frente al pecado, frente al error. El deterioro de la percepción de la belleza, o sea, el deterioro de las artes, de la música, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, estas modas del arte abstracto picasiano, perdón por el adjetivo, porque Picasso pues, no es más que una más de las expresiones, no han llevado un poco al deterioro de la percepción, de la estética de la belleza y, por tanto, de la sensibilidad, porque Por supuesto. hay una relación entre sensibilidad y lo que estás comentando, ¿no? Por supuesto, ¿no? El profesor Plinio Correa de Oliveira, gran pensador católico brasileño que creó la TFP, Tradición, Familia, Propiedad, ¿no? Pues él insistía mucho en la revolución de las tendencias, ¿no? Él, por ejemplo, tenía ese discernimiento, ¿no? Que se veía pues una estatua o un edificio de una época, viendo el alma de ese edificio, o sea, viendo cómo era ese edificio por fuera, veía el alma del hombre de esa época, ¿no? Es claro que hay una relación, ¿no? El arte abstracto, el arte moderno, en el fondo es una deconstrucción, hay un nihilismo de fondo, ¿no? No está la belleza, la armonía de proporciones, no está la creación de Dios, es como un grito de rebeldía. Nosotros en Agnus Dei Pro también hemos hecho en este sentido un documental sobre el arte aberrante, ¿no? Como también el arte es una manera de oponerte a Dios, ¿no? A la belleza de Dios, ¿no? Las cosas, esto del cubismo, todas estas tendencias, incluso también el surrealismo en el arte, eso es una cosa que, bueno, va contra, en el fondo es una
sublevación contra el orden establecido, ¿no? El movimiento surrealista, que a mí me ha interesado, ¿no? Sobre todo antes de la conversión, veía mucho pues el cine de Buñuel, por ejemplo, pero en el fondo es como una rebeldía total, ¿no? Contra las cosas de Dios, ¿no? Di que también tengo que romper una lanza en favor de Buñuel, que él era muy amigo de un dominico y siempre abordaba con mucho interés el tema de Dios, ¿no? Yo creo que a lo mejor pudo morir bien, ¿no? Y era una persona inteligente y se tomaba, aunque su cine pues deja mucho que desear o hay un anticlericalismo, pero yo creo que en el fondo a lo mejor pudo arrepentirse de esto y buscar a Dios. Pero por supuesto, ¿no? A lo que me preguntas, está claro, es evidente, ¿no? Que ya no hay... Además que se ha perdido el concepto de belleza, ¿no? Del buen cine. Hoy en día, pues, me acuerdo, pues el cine clásico, pues cómo tiene los diálogos, los paisajes, cómo está todo bien. Hay grandes obras maestras en ese sentido. Y hoy prevalece más la violencia, prevalece la vulgaridad. Por eso nosotros combatimos el tema de los tacos, de ser mal hablados, ser soeces. Todo en el fondo corresponde a una cosmovisión, ¿no? O sea, el caballero católico se debe comportar como tal, en el hablar, en la manera de comportarse, en la manera de vestir. Y bueno, yo creo que hay una relación en todo, ¿no? Porque nada humano es ajeno a lo divino. O sea, el reflejo, lo externo es reflejo de lo interno. Entonces, en este sentido, claro, incluso la música. Ahora, por ejemplo, pues no se hace música clásica. ¿Quién es el...? O muy poca, ¿no? Pensemos en Marco Frisina, tal, que en el Vaticano pues componía, pero hoy en día no te sale un Mozart, no te sale un Beethoven, no te sale un... Hoy en día pues los grandes éxitos son del reggaetón o de, bueno, entonces todo es reflejo de la sociedad, ¿no? Y por supuesto que no se puede generalizar porque también hay en día gente que lucha por volver a lo clásico, ¿no? Que, por ejemplo, hay jóvenes que les encanta el canto gregoriano, recuperar las horas litúrgicas, pero en el fondo son originales porque quieren volver al origen, ¿no? A las raíces clásicas de nuestra cultura. A mí me sorprende mucho el movimiento del rosario, del rezar rosario en público, en la calle, como elemento de protesta contra este signo de los tiempos que es el sanchismo, Bueno, como principio, ¿no? Sí. a mí no me sorprende tanto, es un movimiento que se inició en Polonia, recordemos, con los rosarios de hombres. Se inició en Polonia, nos llegaban esas fotos, ¿no? De polacos todos así recios, de rodillas en una plaza rezando, para demostrar que el rosario no es una cosa solo de mujercitas, sino es una cosa bien viril, ¿no? El Santo Rosario que nos lo dio Santo Domingo de Guzmán, también para acabar con la herejía albigense. Entonces, en este sentido, también en España ha habido mucha tradición de rosario, ¿no? Decía San Antonio María Claret que en el rezo del rosario se cifra la salvación de España. ¿Qué decir de Lepanto, ¿no? Esa batalla tan gloriosa donde el rosario pues, tuvo tanto protagonismo. Entonces, no, a mí no me extraña que volvamos al rosario, ¿no? En estos tiempos que hay un gobierno que atenta contra Dios, que no tiene nada que ver con la cristiandad ni con la España católica que conocemos, es el gobierno de los derechos y las libertades, entre comillas, que en el fondo son los libertinajes y es un poco fomentar el pecado y el desorden, ¿no? Entonces, no me extraña, ¿no? Que haya salido unos jóvenes, José Andrés Calderón, que he tenido la dicha de entrevistarlo varias veces, lidera un poco lo de Ferraz, también hay otros jóvenes que lideran el Rosario de Hombres, Miguel Pérez, por ejemplo, que también yo he apoyado todo esto en mi blog, siempre procuro difundir esto, ¿no? Porque es algo, es gente que, oye, ya está bien de respetos humanos, salir a la calle a rezar y para que haya una presencia de Dios, ¿no? Y no es tanto por el postureo, por decir, va, que nos vean rezar y todo eso, sino rezar de verdad, que nos vea Dios que rezamos de verdad, no solo es como una performance, ¿no? Una obra de teatro, estamos ahí con el rosario para reivindicar algo solo para que nos vean, hazme una foto rezando, ¿no? Como los políticos. No, rezar de verdad, ¿no? Hay que rezar de verdad hay capillas del Santísimo de adoración o rezar en casa o rezar donde se pueda, que sea la oración de verdad, pero también que lo mostremos públicamente también, ¿no? Que recemos de verdad en la calle. Es Bueno, fantástico que durante, bueno, pues todo el proceso de evangelización, de, diríamos, de humanización de América, a partir de Hernán Cortés, se crearan todo el tinglao jurídico de protección de indios
y de desarrollo de una civilización que es modélica, y también es paradójico el ataque que tiene todo eso intentando desvirtuarlo de la otra parte, de la parte que yo interpreto del mal, para intentar que se olvide aquello, ¿no? 3 siglos de humanización, de desarrollo, de civilización bajo la órbita de Jesucristo y de la creación de cientos de hospitales junto a iglesias, o iglesias junto a hospitales, más bien. ¿Cómo lo lees tú, este proceso histórico? Por Que está supuesto que aunque hubo sus luces y sus sombras, yo veo que el balance es muy positivo de la conquista y evangelización de América, de cómo se avanzó, ¿no?, en el derecho de los indios, que eso era algo impensable. Los ingleses por arriba hicieron más escabechinas, ellos tenían un afán colonizador, ¿no?, y no arrasaban con todo. Y bueno, España, pues aunque pudo haber abusos, insisto, pues tenía como otra visión, ¿no?, de hacer una civilización, de llevar la fe, de llevar las universidades. Bueno, no hay más que ver, por ejemplo, ciudades como Lima, pues esa herencia española, ¿no?, como que es una maravilla el centro histórico de Lima, esas grandes iglesias, esas grandes basílicas. Y en cierta manera, pues pensemos también en la Escuela de Salamanca, aquí en España, el padre Francisco de Vitoria, ¿no?, que también es uno de los pioneros, ¿no?, en cuanto a las libertades, pero en el buen sentido, ¿no?, no en el sentido progre de la palabra, ¿no?, de los derechos. Entonces, todo ese legado está ahí. Lo que pasa es que los enemigos de España, los enemigos de la cristiandad, pues precisamente pues con la leyenda negra, pues nos acusan de lo que ellos hacen, ¿no? Eso también es una manera muy, muy astuta de decir, no, España es el oscurantismo, llevó tal, o sea, exageran lo malo que hubo y tal, y dijeron, bueno, fueron a llevarse el oro. Hoy en día, pues ese indigenismo está ahí, ¿no? Esos españoles se llevaron el oro, no respetaron las costumbres, tal. Eso, porque es una lucha, una batalla cultural. Precisamente una cosa es la verdad de la historia. Ya digo, hay que analizarla con sus luces y sus sombras, ¿no? No tampoco la leyenda rosa, decir que todo fue idílico, ¿no?, que llegaron ahí como no. Pues supongo que muchos el dinero corrompe y muchos pues dieron mal ejemplo, pero en general el balance global, ¿no?, de toda la empresa pues fue muy positivo, ¿no? Hay que ver cómo estaba América antes de llegar los españoles y cómo está ahora, ¿no? En la película de Mel Gibson, Apocalipto, se ve claro, ¿no?, esas barbaries que hacían, esos sacrificios humanos, y se ve ya en lontananza cómo llegan esas naves donde llega el franciscano con la cruz, llega el militar español, y ya se ve que aquí viene la cristiandad, que viene ya otra civilización que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Estaban ahí como en la selva de una manera muy primitiva, y viene España a llevar primero la luz de Cristo y a llevar una nueva civilización, ¿no?, que ha sido esplendorosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro, ¿no?, que como no hay nada perfecto, pues los enemigos se fijan más en las sombras que pudo haber para decir que que el balance fue muy negativo, ¿no? Y esto es una manera de manipular, ¿no? O sea, es como si, no sé, hay una manifestación ejemplar, ¿no?, de 1 millón de personas rezando el rosario, por ejemplo, ¿no? Y unos impresentables empiezan a romper un escaparate o a hacer una cosa o empiezan a blasfemar, ¿no? Pues eso no es representación de toda la manifestación. Incluso puede ser que el enemigo se haya infiltrado ahí para desprestigiar eso, ¿no? A veces también cuando en algo bueno pues hay una nota discordante, muchas veces es como que hay infiltrados del otro bando que para desprestigiar eso se hacen pasar por los nuestros para dar mal ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que tener un discernimiento, ¿no?, de lo que pasa realmente y cómo nos lo cuentan, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que pedir al Señor luces y leer mucho, investigar y sobre todo tener el criterio, ¿no?, para saber discernir, ¿no?, lo verdadero de lo falso. Y a nivel universal, ¿cómo ves tú la situación? Porque indudablemente no estamos en el mejor momento de la historia, ahora mismo, con esta confrontación entre bloques geopolíticos y esta serie de guerras en sucesión que se van provocando de una manera un tanto artificial, porque a mí, por lo menos, me parece que esto no es de guerras que son inevitables, sino que son inducidas. Me da la impresión. ¿Qué solución podríamos dar a ese contexto tan opresivo y también peligroso e inquietante? Bueno, habría que decir que a nivel mundial no es muy diferente de la situación de España, ¿no? Si bien es cierto que España ha sido muy católica y la corrupción de lo mejor es lo peor. Pero pensemos que la mayoría de gobiernos del mundo pues están gobernados por gente de ideas o dictaduras pues de izquierda, marxistas o que tengan que ver con ello, o bien
capitalistas liberales, ¿no? Ambas pues son contrarias a la fe católica, ¿no? Pocos gobernantes católicos hay, ¿no? Eduardo Verástegui se va a presentar, pero ya le hicieron la vida imposible, ¿no? Tenía que recoger 1 millón de firmas, pero con una aplicación que esa aplicación estaba fallida, ¿no? Es una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, humanamente, ya digo, no hay solución. Están los conflictos de Rusia y Ucrania, que necesariamente no tienes que ir con uno, ¿no? Porque a lo mejor que, si bien es cierto que en la OTAN está la masonería detrás ahí, también a mí Putin tampoco me parece como trigo limpio, ¿no? O incluso también el tema de Israel, que ciertamente está el sionismo ahí, pero jamás también es un grupo terrorista, o sea que no hay necesariamente que ir con uno o con otro, ¿no? O sea, son diferentes grados de, o sea, porque a veces hay una frase que me gusta mucho que es los enemigos de mis enemigos no tienen por qué ser mis amigos, ¿no? Entonces ahí, en esa geopolítica mundial que es muy compleja, pues hay muchos intereses en juego y, bueno, realmente es complicada la situación, ¿no? No hay cristiandad. El mundo está ahora pues en la era digital, en el primer mundo, estamos, pues ya digo, hay muchos medios para pecar, la cristiandad no está presente, se atenta impunemente contra la ley de Dios, hay muchas injusticias, como nunca, bueno, no sé si como nunca, pero sí que ahora hay más medios para hacerlo, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, es curioso, ¿no? En España no hay más que ver las calles que están llenas de pobres, de gente que duerme tal, mucha gente que la clase media ha desaparecido, mucha gente pues con 2 sueldos sobrevive. Esto en España. En otros países como en Venezuela, que siguen con las dictaduras, pues hay mucho hambre, mucha miseria. Pensemos en Colombia, con las mafias. Bueno, el mundo es como muy... No digo nada de las guerras que hay en África. Yo creo que la situación mundial, y estamos hablando muy en general, es compleja y difícil. O sea, no sé si ahora más que nunca, sino por lo menos como ahora hay más medios de comunicación y te enteras de todo al momento, pues sí que se ve, ¿no? Se ve al instante, ¿no? Antiguamente pasaban muchas cosas que no salían en la prensa y parecía que todo estaba bien, ¿no? Incluso hoy en día parece que tú te vas a pasear ahora por la ciudad que sea y pues la gente paseando pacíficamente con el perrito, parece que todo está tranquilo, que todo está bien, pero no, realmente pues hay violaciones, hay atracos, pasan cosas, hay mucho tráfico de drogas a todos los niveles, ¿no? Lo que pasa es que está... Una cosa es lo que se ve y otra es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertamente estamos en la posmodernidad, ¿no? Donde, pues, el hombre en general, pues, ha dado la espalda a Dios y fuera de Dios, pues, no puede venir nada bueno, ¿no? Entonces, una sociedad que no cree que el poder venga de Dios, ¿no? Que entonces, esas democracias, ¿no? Donde el hombre elige lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Si un día votan que la pederastia está bien, democráticamente sale por mayoría, pues no va a estar bien porque se vote, ¿no? O cualquier aberración, ¿no? O el tráfico de órganos, pues se puede votar en democracia que esté bien o cualquier cosa se puede votar y no es así. ¿Qué podríamos hacer para restaurar la imagen eclesial, la comunitaria? Porque parece que hay una cierta desorientación, ¿verdad? En la esfera eclesiástica, la esfera desde el Vaticano, por decirlo así, hasta llegar a la última iglesia. Como que ya hay un grado de debilitación del compromiso cristiano hasta desaparecer de la escena visual, la que se ve. Evidentemente existe un mundo que no se ve, mundo cristiano que está en la esfera personal, ¿no? Pero da la impresión de que hay un deslavazamiento, ¿no? Que ya se ha difuminado la imagen de la iglesia, que ya no está presente. Da la impresión, no sé si es cierto. Es así, la iglesia no tiene influencia en la sociedad, ¿no? De hecho, ahora, pues cuando hay un cartel blasfemo, cuando hay un Belén horrible, pues los obispos tenían que ser los primeros que exigiesen quitar eso, ¿no? Mandasen gente a quitar eso, no puede ser, no, al contrario, ellos, los obispos, no quieren problemas, son muy políticos, no quieren enfrentamiento, no quieren que simplemente como que no se mojan, ¿no? En ese sentido sí que es así. Por eso tenemos que, primero, rezar mucho por la iglesia, ¿no? Para que vuelva a ser referencia y luz. Y segundo, pues nosotros mismos defender lo que se ha defendido siempre y en todo lugar, la sana doctrina, y obrar en consecuencia, ¿no? Por eso es bueno la metapolítica, grupos, asociaciones que luchen por cambiar esto, ¿no? Tanto en el plano político como en el plano religioso, ¿no? Pensemos en el tema del aborto. Están muy bien grupos como 40 días por la vida u otros muchos, ¿no? Que hay, ¿no? Tenemos Hogar de María, también hay muchos, o muchas asociaciones, ¿no? Como Abogados Cristianos, como Enraizados,
hay muchos grupos, también vosotros, ¿no? Con Unidad Hispanista, en el plano cultural, Somatemps, hay un montón, ¿no? Pensemos los de... Bueno, hay tantas, ¿no? Valentia Forum, hay muchas asociaciones que reman en el sentido contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer, pues seguir siendo coherentes de vida y con nuestra vida y buscar eso, la asociación y las obras concretas, ¿no? En el plano cultural, en el plano de la calle y en el plano espiritual, sobre todo. Sí, sí. Aunque no es cómodo, ¿verdad? No es cómodo en este ambiente donde hay sutilmente una especie de encono, de persecución larvada, ¿eh? Que espero que no vaya más. Pues igual no va más porque estamos un poco casi como en catacumbas. Mira, en esto No, discrepo. Para mí sí que es cómodo. Lo que no sería cómodo es si salieses a la calle y por ir rezando un rosario te pegasen un tiro, ¿no? O te dijesen, si viesen un signo religioso, pues te llevasen a la... O sea, te fusilasen, ¿no? Realmente ahí sí que sería difícil dar la fe, dar testimonio, porque te juegas la vida, te juegas el pellejo. Eso sí que sería complicado decir, bueno, estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. Ahí sí, pero bueno, que haya una burla o que... Yo creo que hay indiferentismo, ¿no? También yo voy por la calle aquí en Barcelona rezando el rosario, yo voy a rezar y la gente pasa, porque hoy en día la gente pasa de todo, ¿no? En general, o sea que no hay... Yo no noto tanto esa persecución ni que sea difícil dar el testimonio de católico o que me avergüence decir esto aquí, no, lo digo. O sea, otra cosa es que si a lo mejor por este vídeo pues nos costase la vida, nos dijesen, estos son unos católicos, vamos a tu casa y vamos, entonces a lo mejor ahí sí que costaría más, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿es difícil dar la vida por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por defender estos ideales? Yo digo, el martirio es una gracia que Dios la da al que quiere, no es tan fácil, ¿eh? Porque es muy bonito decir viva Cristo Rey, pero cuando o te viene alguien con una metralleta ahí y dice o tal, o te pego, ves que han ametrallado al primero, que lo han matado, ves que han matado al otro y te llega a ti y te acongojas. Y ahí es donde tenemos que dar el testimonio, ¿no? Cuando dar la vida. Todo lo que no sea dar la vida es poco. Hay una burlita, una que se te rían, tú, beato, me da igual, o sea, eso a mí no me importa tanto. O sea, que yo creo que no nos tenemos que quejar de persecución. Al contrario, ahora en estos tiempos tenemos que ser más valientes y osados que nunca porque todavía, pues no, la persecución no es cruenta, ¿no? Ciertamente ha habido persecución contra el Rosario de Ferraz, por eso es heroico lo que han hecho de plantarse, de seguir ahí rezando, pero no creo que sea lo más, que no te juegas el tipo de momento por ser católico, ¿no? Entonces, hasta ahora para mí es fácil. Cuando, si me hablamos de aquí a 5 años, cuando estén matando a católicos, cuando a lo mejor pues ahí te diré, oye, pues hoy en día, o te diré, esto cuesta, ¿eh? Entonces, ahí sí. En la parte periodística, ¿a qué te dedicas ahora de una manera más profesional, digamos? Bueno, principalmente, aparte de nuestra pequeña productora, o Agnus Dei Prod, que hacemos documentales, ¿no? Hacemos, pues, trabajos en vídeos, ¿no? Yo colaboro, pues, con Carlos Belmont, que es el realizador, el que los hace. Está también el padre Juan Manuel. Aparte de eso, estoy en Infocatólica muy activo. En NTV también colaboro en Somatemps, en varias páginas. O allí, por ejemplo, aquí colaboro muy gustoso allí donde me llaman, ¿no? Como es este caso, ¿no? En Unidad Hispanista, ¿no? Entonces, pues me dedico principalmente en el campo de las entrevistas, ¿no? Porque para mí es una manera, no es un género original, porque es un género que lleva toda la vida, pero sí que me permite acceder a todo el orbe católico, ¿no? Por ejemplo, me he especializado en entrevistar a escritores, a ti te he entrevistado varias veces cuando has sacado un libro, entrevistar a asociaciones pro vida, asociaciones de mártires, capillas de adoración, grupos patriotas, o sea, el tema de las entrevistas, primero que difundes todo lo bueno, ¿no? Y puedes acceder a estas personas y enriquece mucho, ¿no? Yo creo que ahora es el género que estoy más explotando, llevo años y procuro, pues, también ser selectivo en el sentido de difundir todo lo que merezca la pena ser difundido, ¿no? En este sentido, a mí me enriquece mucho la labor, espero que también a los televidentes o a los lectores y, bueno, ahí seguimos, ¿no? Quizás el día de mañana a lo mejor pueda llegar a otra fase que me guste más leer o que tenga más tiempo para leer y que pueda escribir, ¿no? Ahora, desgraciadamente, a veces entrevisto a muchos escritores y solo leo aquellos libros que más me interesan, ¿no? O sea, o que un tema que más, por ejemplo, me interesa más lo religioso, ¿no? Si hay un libro religioso de un tema, por ejemplo, el de la asistencia de Dios, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Las pruebas científicas de José Carlos Hurtado, pues ese lo leí, lo devoré porque me interesaba, ¿no? Hay otros libros de política, decir, bueno, crímenes de la Segunda República, tal, que me interesa y tal, pero a lo mejor
no tengo tanto tiempo para leerlo, ¿no? Sí que lo difundo y, por supuesto, que hay que denunciar esos crímenes y tal, pero doy más importancia en las lecturas al tema religioso que al político, ¿no? Y eso que el político es muy importante, ¿no? Entonces ahí estoy en esa fase, quizás el día de mañana, pues a lo mejor mi labor periodística es más de viajar, más de hacer otro tipo de reportajes por los misioneros de África o por, no sé cómo, qué es lo que el Señor pedirá de mí, ¿no? Pero de momento, hoy en día con la técnica de Internet, basta un correo electrónico para entrevistar a una persona pues en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces estoy explotando este filón. Este año le voy a dar todavía más duro, ¿no? Para poder hacer más entrevistas de más calidad y poder difundir todo lo bueno y enriquecerme personalmente, y de esta manera pues también se enriquecerán los lectores, ¿no? Hay mucha cosa ahí. Yo cada día compruebo de que mucha gente reacciona, no todo está perdido, porque las noticias nos dan siempre la imagen de lo malo, de todo, pero no, hay gente que lucha contra corriente y hay bastante, ¿no? Lo que pasa es que hay que darles voz y que se vea y que otros se animen y sigan este ejemplo. Sí, sí. Una pregunta. Ahora Milei en Argentina parece que se está poniendo de moda y parece que ahora se ha convertido en paradigma de la alternativa al mundo del Foro Sao Paulo, el Grupo Puebla y todo ese espacio que nace de estas distopías totalitarias que son Venezuela, Cuba, en parte Brasil, etcétera, ¿no? Diríamos como contraposición. Y parece que ahora se ha puesto de moda y parece que está siendo pues referencia para pero para no sé qué. Ahí está la pregunta que te hago. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en esto tengo que decir que yo he hecho una entrevista a Juan Carlos Monedero, no al de Podemos, sino a un Juan Carlos Monedero argentino, que es un filósofo tomista muy contrarrevolucionario, ¿no? Por eso primero lo aclaro, ¿no? Que no es el Monedero de Podemos, sino el filósofo argentino, donde destroza a Milei, ¿no? Por mucho que se ponga al Foro de Sao Paulo, todo esto, pero realmente es un liberal, es una persona que, sí, aunque dice combatir el aborto a veces, pero no tiene como principios morales en el fondo. No es como muy decepcionante para los católicos, ¿no? Si alguien piensa que Milei es como el que nos va a llevar a la cristiandad, pues está muy equivocado, ¿no? Por mucho que se enfrente a esta izquierda radical, pero él en el fondo tampoco ofrece nada. O sea, bueno, en esta entrevista invito a verla, ¿no? Entrevista a Juan Carlos Monedero sobre Milei, pues lo despedaza, ¿no? No voy a hacer spoiler, pero y dice por qué es un no de católico, no tiene nada, y no solo eso, sino que, bueno, hay cosas ahí de Milei pues muy, por decirlo suavemente, ¿no? Que desafinan bastante, ¿no? Por decirlo de manera elegante. Si eso sospechaba yo, por eso te hago la pregunta. O sea, claro, él pone de moda el término y el concepto de liberalismo. Pero claro, va al liberalismo económico, lo que no sé si tanto al liberalismo de las costumbres. Que ahí está el matiz que, bueno, no es insignificante, pero sí que puede estar ahí oculto, ¿no? En ese sentido, el enfoque que tú manifiestas, pues no me resulta desconocido, porque por ahí iban mis sospechas. Bueno, pues no sé, me gustaría que tú manifestaros aquí, aparte de lo que ya has dicho, algo que en este momento te preocupa o te interese más. Bueno, pues si te digo la verdad, siendo sincero, lo que más me preocupa es la salvación de mi alma, ¿no? Porque sé que, mira, ya voy a cumplir, este año ya cumplo 50, o sea, ya tengo una edad que ya es como bueno, en Aragón decían, ya te has comido la mitad del asado, o bueno, en este caso, pues mucho más, ¿no? O sea, de la mitad del cocido, ¿no? Pues ya son 50 años y bueno, aunque por ahora no veo la muerte muy cercana, pero ya me voy preparando, ¿no? En el sentido de decir, oye, ya no soy un niño, ya dentro de poco pues vienen los 60, ya tal, o sea, ya la vida en el mejor de los casos, ¿no? Que llegue pues la vida se va acabando, ¿no? Entonces lo que más me preocupa es el alma, ¿no? Salvar el alma, y no solo salvar mi alma y decir ya está, sino ayudar a salvar el mayor número de almas, ¿no? Para eso estamos aquí en la tierra, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, servir, alabar
y dar gloria a Dios y mediante esto salvar el alma, ¿no? Y ayudar a salvar el número máximo de almas, ¿no? Me acuerdo que mi amigo, el historiador Rafael María Molina, dice una frase que resume un poco el reinado de los reyes católicos, ¿no? Y bueno, o más que resumir, gracias a esta frase podemos entender el por qué fue tan poderoso su reinado. Isabel y Fernando estaban convencidos de que el día del juicio tendrían que dar cuenta a Dios de las almas de sus súbditos que se iban a salvar o se iban a condenar. Y mediante esto, o sea, y por esto hicieron todo su reinado, ¿no? O sea, era un poco lo que más interesaba a Isabel y a Fernando era la salvación de las almas. Entonces, la catolicidad, luego está bien el gobierno, la justicia, todo lo que sea, la empresa de América, ¿no? Pero en el fondo, el objetivo principal es salvar las almas, ¿no? Y ahí, eso es lo que más me preocupa, o sea, porque dice nuestro Señor en el Evangelio, tener miedo no a aquellos que maten el cuerpo, que nos pueden matar, nos pueden venir, ha habido dictaduras, nos pueden un día pegar un tiro, nos pueden... Eso, pues estamos expuestos. No tengas miedo a los que maten el cuerpo, sino a los que maten el alma, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? No tanto la situación económica de España, que eso debe preocupar también, ¿no? Porque... sino la situación espiritual, ¿no? Hay una crisis porque si España tuviese problemas económicos, pero está fuerte espiritualmente, se vive en austeridad, ¿no? Se confía en Dios, pues la gente sale adelante, ¿no? En situaciones de pobreza, de dificultades, ¿no? Una enfermedad, todo. El hombre con Dios es muy poderoso, ¿no? Cualquier miseria, cualquier enfermedad, pues si tienes fe, lo puedes trascender, sobrenaturalizar y la puedes vivir con mucha alegría y con mucha conformidad, ¿no? O sea que en el fondo lo que me preocupa es el estado espiritual de la sociedad española y mundial, ¿no? Que el hombre pues ha vuelto la espalda a Dios, ¿no? Entonces, claro, las guerras, eso es consecuencia de esto, ¿no? No tanto me preocupa la guerra, sino yendo a la raíz, el porqué de la guerra, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso, ¿no? ¿Por qué interesa que haya guerras? ¿Por qué interesa que haya... Bueno, pensemos también en el cine, los medios de comunicación, cómo difunden ideas o ideologías pues contrarias a lo que es la cristiandad, ¿no? Pues quieren un mundo donde, pues bueno, valgan igual todas las religiones, donde, bueno, pues prevalezca pues las libertades, pues cada uno haga lo que quiera, pero salvo que hagas cosas rectas, quiero decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una batalla espiritual ante todo, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Esa batalla por la salvación de las almas, pero a nivel mundial, ¿no? O sea, el reino de Cristo y el reino de las tinieblas, ¿no? Ahí estamos. Eso es lo único que me preocupa, ¿no? Ya digo, lo demás también, pero como consecuencia de esto. Sí, sí. No, es evidente, es evidente. Eso es lo que a mí me mueve a la reflexión y al sentido de mi vida. Vamos, yo tengo ya 73 años. Dices que tú estás en el recodo del camino, pero yo creo que no. Eres muy joven. Eso te ha servido, pues por lo menos, fíjate, si yo ya lo veo así, por lo menos, pues tú a lo mejor, pues fíjate, tú estás más cerca de la meta. Ojalá vivas muchos años, pero tú estás más cerca. Lo veo así. Yo no puedo morir mañana, ¿no? Pero quiero decir que es evidente, o sea, nadie de aquí a 100 años todos calvos. Quiero decir, llega un momento que tienes, sí, 70, ya te caen los 80, si puedes vivir, hoy en día se vive más, llega a 90, pero bueno, ya quiero decir que de lo que hagamos ya es tiempo de merecer, luego ya llega. Y fíjate qué pasa, yo hace 2 días era un niño que me acuerdo cuando jugaba en el patio, cuando era adolescente, cuando fui al servicio militar, que veo fotos con 18 años, luego pues vas repasando tu vida y parece que fue ayer, pero el tiempo tempus fugit y la eternidad permanece, ¿no? Entonces ese tópico, ¿no? También latino, ¿no? El tiempo pasa, ¿no? Sí, sí. No, es el dar sentido a la vida, cosa que me da la impresión que esa frase ya no está muy de moda. Da la sensación de que la gente hace que se le escape la vida de las manos dedicándose a cosas fútiles y sin significado, simplemente el hedonismo puro y duro, ¿no? Ahora que se ha hablado de moda, recuerdo una frase precisamente que me hizo mucha gracia. Un pensador dijo que la moda es de borregos, que precisamente lo interesante no es estar a la moda, lo interesante es pensar por ti mismo, ¿no? O sea, decir, pues, no hacer todo, es que esto, ¿por qué haces esto? Es que está de moda. ¿Por qué vas a estos restaurantes? Es que está de moda. No. Ten criterio y no sigas la moda. La moda es de borregos. O sea, ¿tú quieres ir a la moda? ¿Quieres ser un borrego o quieres...?
Claro, lo que pasa es que hay que tener un mínimo, ¿no? También, porque hoy en día pues no podemos vestir como una persona de principios de siglo, llevar sombrero, chaleco o determinadas maneras, ¿no? Que a lo mejor pues queda... Hay gente que lo lleva, ¿no? Pero que puede quedar anacrónico, ¿no? En determinados ambientes, ¿no? O sea, yo no digo que un sombrero bien se puede llegar, con un abrigo en invierno, bien, ¿no? Pero digo, en general, que no podemos vestir como principios del siglo XX, ¿no? También o ir con carruaje o en ese sentido, no como los samis, ¿no? Decir, bueno, todo lo moderno está mal y hay que hay que tener como un equilibrio, ¿no? O sea, defender lo clásico, pero a la vez, pues también un poco no ser una persona excéntrica, ¿no? Extravagante, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces por querer volver a la Edad Media o defender la civilización medieval no tenemos que vestir como el hombre medieval, ¿no? O no tenemos que eso... No tiene nada que ver, hay gente que esto lo confunde un poco, ¿no? ¿Cómo encaja mejor el catolicismo hoy? Una pregunta que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo encaja en los procesos que ahora se viven en España? ¿La unidad es más católica? Entiendo yo que sí, pero me gustaría tu opinión versado en estas cuestiones. ¿Es más católica que la fragmentación? Es decir, digamos de otra manera, yo como vasco he vivido la situación de aquí, de lo que llaman Euskadi, que yo le llamo Vascongadas, en la que parece que las iglesias estaban más orientadas hacia el mundo nacionalista que hacia el mundo estatalista, por decirlo así, estatalista desde el punto de vista nacional de España, ¿no? Claro, me dirás que eso no trasciende a la Iglesia, que esto es un tema temporal, material, pero claro, esto me inquieta, ¿no? Me inquieta porque yo creo que la Iglesia ha vivido una especie de deterioro en el sentido de ir hacia ideologías que se han convertido en religiones, que son las nacionalistas, y se ha perdido la perspectiva de lo que es la fe y lo que es el Evangelio, ¿no? Que es universal. ¿La Iglesia es más ligada al mundo cercano, al local, o es más nacional, en el sentido nacional histórico, ¿no? España, ¿no? Histórico bajo mi perspectiva. La Iglesia es universal, ¿no? Pero, por ejemplo, en España la fe católica, la catolicidad es una nota esencial, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ve muy claro en un ejemplo, ¿no? La Iglesia católica pues tiende a la unidad, ¿no? Es decir, todos los católicos, yo soy católico aquí en Nueva York, donde sea, ¿no? Siempre hay una... Y pensemos también en las iglesias, llamadas iglesias protestantes, que hay 20.000 iglesias diferentes, ¿no? Unos son los pentecostales del día séptimo, los evangélicos de Florida, los no sé qué, entonces están todos como dispersos, ¿no? Entonces la unidad te hace más fuerte, claro. España fue grande cuando estuvo unida en la fe, ¿no? Y la Santa Inquisición era una entidad muy querida por el pueblo, ¿no? Decían, viva la Santa Inquisición, ¿no? Porque defendían la fe y las costumbres, ¿no? También pensemos en una familia numerosa. Si los hijos están a muerte, pues defendiendo el negocio familiar, pues ese negocio crece, ¿no? Si a lo mejor se enfadan y cada uno va por un lado, pues uno coge del negocio, se vende la empresa y uno monta una tiendecita, otro no sé qué, pues al final todo ese poderío pues se pierde, ¿no? Sin embargo, si están todos los hermanos a una, pues eso crece, ¿no? Se hace más, o sea, se retroalimenta, ¿no? Entonces, en este sentido, la unidad nos hace más fuertes, ¿no? Pero no en el sentido, a lo mejor... Bueno, también se decía en el coronavirus, ¿no? Unidos, tal, lo vencemos, ¿no? Pero en el sentido recto de la palabra, ¿no? La unidad en el bien, claro. Si te unes para el mal, pues es mucho peor. Bueno, no sé si ir ya cerrando el programa, no sé, salvo que tú me plantees alguna cuestión más que te parezca importante. Bueno, pues yo creo que ha sido suficiente. Quería acabar hablando del documental que estamos haciendo sobre, bueno, que hemos hecho ya, ¿no? Y que estamos difundiendo sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Se llama Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Lo pueden ver en internet, en Agnus Dei Pro, para difundir esta devoción, que no es una devoción más, una devoción cualquiera, como la del santo de mi pueblo, sino es la devoción de las devociones. Y es una devoción que no está pasada de moda, que es más actual que nunca. Cristo debe reinar no solo en nuestros corazones, sino en la sociedad, ¿no? Entonces ahí sí pensemos, ¿no? Esto en la gran promesa que hizo Cristo al Padre Hoyos, ¿no? En el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, ¿no? Que reinará en España con más predilección que en otras partes, ¿no? Entonces yo
invitaría a ver este documental para ser grandes devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Invitaría a hacer los primeros viernes de mes, los primeros sábados, para que, bueno, porque realmente si Cristo reina en nuestros corazones, o reina el Inmaculado Corazón de María, ya lo dijo en Fátima, mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Entonces, para que estemos del lado vencedor, ¿no? En este mundo que parece que está todo perdido, que no tenemos nada que hacer, yo les invitaría pues a ver este documental del Sagrado Corazón de Jesús y a propagar la devoción, ¿no? También pues a defender todas las buenas causas católicas que hay hoy en día, ¿no? Y tampoco no estar tan pendientes de que la iglesia está muy mal, hay ese derrotismo, ¿no? Es decir, hay que rezar más, es decir, vale, yo rezo más, precisamente, ahora que está mal, pues hay que rezar más, hay que ser más íntegro, hay que esforzarse, pedir al Señor las gracias para que nuestra vida sea más íntegra, ¿no? Para dedicar nuestra vida al bien, ¿no? Yo animaría, o sea, no derrotismo, es decir, como todo está muy mal, no hago nada, no. Como todo está muy mal, pues me esfuerzo más en intentar revertir la situación, ¿no? No con mis fuerzas, que no puedo, sino con la ayuda de Dios, ¿no? Sobre todo en la oración, ¿no? Este es el mensaje final, ¿no? Que podría dar, ¿no? Que no... Yo creo que tenemos que estar optimistas, pese a cómo está el mundo, pero no por un buenismo simple, ¿no? Sino por darnos cuenta de que si Dios está contra nosotros, nada nos pueden hacer, ¿no? Nos pueden matar el cuerpo, pero el alma no podemos. Me acuerdo de una anécdota y con esto acabo, ¿no? En una guerra, pues a un soldado muy fuerte, a un niñito pequeño de 6 años que tenía un crucifijo, le arrancó la cruz, ¿no? Le dijo, trae esa cruz, se la quitó de las manos y le dijo el niño, sí, esa cruz me la has quitado, ¿no? Pero esta, que hizo así, dice, esta no me la podrás quitar. Y bueno, yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? Hoy nos pueden quitar los bienes, pero los principios, la integridad, eso no nos lo pueden quitar y a veces pues nos puede costar la vida, ¿no? Tenemos que también estar preparados por si un día el Señor nos pide derramar la sangre por él. ¿Dónde se puede ver ese documental? Sí, como he dicho, está en YouTube. Hay que buscar primero Agnus Dei, que es Cordero de Dios, y Prod de Producciones, P-R-O-D, Agnus Dei Prod, porque si pones Agnus Dei, pues es una pieza muy conocida en la música y, bueno, y salen muchas cosas de música, ¿no? Agnus Dei Prod y pones Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Pues consagración al Sagrado Corazón de Jesús, Agnus Dei Prod y se ve enseguida, ¿no? O sea, Entonces, en este sentido, pues yo te invito a verlo. También ya me darás tu opinión y a difundirlo porque... Oye, son las cosas que interesan, ¿eh? Nos tenemos que, como decía Cristo, ¿no? Cuando fue perdido y hallado en el templo, ¿no? ¿Por qué me buscabais? Yo estaba en las cosas de mi Padre, ¿no? Pues nosotros también tenemos que estar, oye, no en las cosas del mundo, sino en las cosas de nuestro Padre Dios, ¿no? O por lo menos es lo más interesante de la vida, ¿no? El sentido de la vida está en Dios. O sea, una cosa es que no todo el mundo vale para ser monje, pues uno puede tener su trabajo, pero todo enfocado a Dios. Puedes ser feliz, te puede gustar el deporte, te puede gustar el arte, pero siempre que todo, no buscar un hedonismo porque sí, ¿no? Hacer las cosas con un sentido, ¿no? Tanto en cuanto agrade a Dios y si agrada a Dios, pues me agradan a mí también, ¿no? O sea, por eso que también no hay que tener esa idea de decir Dios o el mundo, sino que hay que purificar el mundo, ¿no? Que lo principal es que reine Cristo en el mundo. Eso es así, ¿no? No tenemos todos vocación de irnos al desierto, sino hacer que el buen olor de Cristo impregne la sociedad. Estupendo, Javier. Pues muchísimas gracias y yo quería santiguarme para cerrar el programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues si me permites, yo voy a acabar con un Viva Cristo Rey y Viva España, ¿no? Que esto estamos... Y también Viva la Hispanidad, por supuesto. Viva. Muchas gracias.